Montaigne y la educación. Prolegómenos para una pedagogía montañana. El medio que adopto y que me parece más apropiado para abatir este frenesí es aplastar y pisotear el orgullo y la soberbia humana, hacerles sentir la inanidad, vanidad y nada del hombre, arrancarles de los puños las miserables armas de su razón, hacerles bajar la cabeza y morder el suelo bajo la autoridad y reverencia de la majestad divina. Montaigne, Apología de Ramón si Viuda. Resulta curiosa la forma anecdótica en la cual Michel de Montaigne comienza su ensayo sobre la pedantería. Montaigne nos cuenta que, anteriormente, tenía una peculiar impresión sobre los hombres elocuentes. Esta impresión lo llevaba a defenderlos contra una afamada burla que llegaba hasta las grandes cortes, donde el bufón era representante del pedante. Para Montaigne, el pedante no debía ser representado de manera burlesca, ya que, en tanto maestro que hacía parte de su escuela y del proceso de formación de los niños y jóvenes, debía ser respetado y aún más admirado por su labor. En este momento, la palabra pedante no tiene necesariamente el sentido que carga para nuestros días, sentido al cual asociamos la petulancia, el envanecimiento y la presunción. Más bien, para este momento Montaigne entiende al pedante en el sentido etimológico de la palabra, como aquel que se dirige a la casa de sus alumnos a pie, y por eso la alusión a los pies, pes pedis, para impartir las lecciones necesarias para los alumnos. Muy pronto se dio cuenta que aquella burla no era en vano, que tenía un sentido que se podía vislumbrar en su propia experiencia como alumno. Se dio cuenta que, como lo supo ver Justin Gardner en su libro El misterio del solitario, el filósofo es algo así como un bufón, una suerte de comodín, el cual se burla de burla en burla y va consignando aquellas verdades contundentes, indecibles. Y es que los maestros se jactaban de su saber y aseguraban tener almacenado en sus cabezas un vasto número de referencias, de fechas, de definiciones, de apotemas, de lemas, pero de allí a saber manejar ese saber que tenían almacenado había mucho trecho. Montaigne ya se había dado cuenta de aquello que pedagogos como Paulo Freire o María Caso Bosch denuncian como una novedad indiscutible, a saber, que el aprendizaje es una farsa donde los maestros simulan que están enseñando y los alumnos simulan que están aprendiendo, pero donde realmente el aprendizaje no sucede, donde solo hay acumulación, donde la educación que se imparte es de tipo bancario, con tareas deudas, evaluaciones saldo, aprendizajes depósitos. El panorama de los pedantes es paradójico, y ese panorama suscita una pregunta que inquieta en demasía a Montaigne. ¿Cómo es posible que hombres tan doctos y tan sabios, que albergan en su mente tantos y tan variados intelectuales, no sepan, la mayoría de las veces, aplicar ese conocimiento para su propia vida? ¿Cómo es posible que sepan recitar los versos de Virgilio o de Eurípides, pero que no sepan sacar provecho de ellos? De entrada, nosotros podemos responder con base a los elementos que hemos observado anteriormente que para Montaigne hay dos tipos de razón. Una razón que tiene como base la formación de la memoria y el discurso, la que hemos llamado razón pedante, y una razón que parte del juicio y de la conciencia, a la cual hemos llamado recta razón. Pero dejemos que Montaigne mismo nos dé la explicación que encuentra a esta situación tan paradójica. Dice Montaigne: al acoger tantos cerebros ajenos y tan vigorosos y tan grandes, es necesario que el propio se comprima, se contraiga y se achique para dejar sitio a los otros. Esta aguda explicación psicológica, que le debe mucho a la agudeza de una de las distinguidas mujeres relacionadas con el reino de Navarra, bien sea Catalina de Borbón, bien sea Margarita de Valois, nos muestra lo que hace el tipo de saber que proviene de la razón pedante. Este tipo de saber que Alain de Botton denomina elocuencia por oposición a la sabiduría. La elocuencia produce en el pedante una condición tal que lo lleva a engendrar un conocimiento de tipo edematoso. Hay una hinchazón con cada elemento que graba en su memoria, una hinchazón tal que no le permite moverse, porque el espacio que da a las ideas de las otras cabezas terminan reduciendo la suya,
su propia mente. Y es en esta medida que el saber pedante acorta y castra la creatividad del pensador, haciendo que el espacio para pensar se convierta en el espacio para repetir, en el lugar para rumiar. Este tipo de estructura del conocimiento es sumamente aprovechada en nuestra contemporaneidad por un sistema que se preocupa primordialmente por la producción del conocimiento como trabajo inmaterial, donde el académico es un apéndice del sistema de citaciones, donde lo que importa es producir capital cognitivo, surgiendo así un nuevo tipo de obrero cognitivo, el cognitariado. ¿No es esto valerse de la ineptitud que nos produce el saber pedantesco para la producción masiva de trabajo inmaterial? ¿No parte de esta forma de comprender la transmisión del conocimiento Bourdieu cuando sostiene que el maestro es un agente que reproduce en sus clases, a la manera de una televisión, una lógica opresora? O Jean Carles Melich cuando habla más que de maestros de unos funcionarios que tienen como objetivo formar un tipo particular de estudiantes al servicio del sistema imperante. A partir de esta primera descripción del saber del pedante podemos acercarnos a otra forma en la cual es caracterizado ese saber. Montaigne dice que el tipo de saber del pedante es, por decirlo con palabras de algunos pedagogos, bulímico. El pedante, como los pájaros, toma el alimento de los libros, pero no lo digiere, lo deposita en las cabezas de sus alumnos, para que ellos, como raquíticos polluelos, puedan deglutirlo sagradamente, y estos alumnos, a su vez, reproducen esta estructura en las lecciones y en los exámenes, donde estudian con vistas a pasar el examen, vomitan todo en el momento de la evaluación, pero han quedado intoxicados, no han aprendido nada y de paso tanto estudiar para el examen les ha dejado una indigestión y un vacío tremendos porque, como dice Montaigne, somos exactamente como aquel que, necesitado de fuego, acude a casa del vecino a buscarlo y al encontrar allí uno hermoso y grande, se detiene a calentarse con él, sin acordarse ya de llevárselo a casa. ¿De qué nos sirve tener la barriga llena de alimentos si no lo digerimos, si no se transforma en nosotros, si no nos aumenta ni fortalece? Así pues, solo hemos aprendido a ser mendigos del saber, a ser educandos en la indigencia del conocimiento. Nos contentamos con las palabras de un Séneca para reconfortarnos, acudimos desesperadamente a Epicuro para consolarnos ante cierta situación, porque prefieren señalarnos a qué autor recurrir antes que infundirnos la capacidad de recurrir a nosotros mismos. Deberíamos aprender tanto a recurrir a Séneca como nuestro maestro, como recurrir a nosotros mismos. Por eso, no resulta impertinente asociar estas evocaciones montañanas con algunas luces que la cultura mediática de nuestra época ha sabido vislumbrar a su modo, al articular el grito de los estudiantes, por ejemplo, en autores como Pink Floyd. En esta medida, la educación se hace perjudicial, tanto como podría serlo la medicina, cuando al curar hace que todos bajen la guardia para cuidarse, o la cosmética, cuando al adornar los cuerpos les ahorra el gasto de ejercitarlos para su bienestar. Y por eso no es extraño que Platón expulsara de su república de manera vehemente a la cosmética y a la medicina. La educación pedante, a la manera de los dos anteriores campos, nos ahorra el tiempo de cultivarnos verdaderamente. Seguramente si la educación se le hubiera presentado en estos términos a Platón, también la habría expulsado. Pese a que ha sido la burla y la risa frente a estos pedantes la que nos ha llevado a sospechar de la validez absoluta de ese pretendido saber, esta burla no siempre es una condición para despotricar de quienes son burlados. Y aquí debemos llamar a Sócrates en boca de Platón y ver la exposición que en el Teéteto hace acerca del filósofo. Allí, Sócrates nos habla de aquello de lo que se ocupa el filósofo y cómo la burla de la gente del común se dirige hacia el amante del saber, porque parece ocuparse de cosas elevadas y despreciar aquello que tiene enfrente. Por eso Tales de Mileto cae al pozo tras su observación de los cielos, que le impide ver por dónde pisa, y de allí que la burla de su criada sea inminente. Por eso Aristófanes, en su comedia Las nubes, ofrece una parodia pintoresca de un Sócrates que se olvida llevar el alimento a casa por discutir
con los jóvenes atenienses sobre la forma de gobernarse a sí mismo o de cómo es posible que el sol sea una roca incandescente. Pero a Montaigne no le parece que el filósofo de la antigüedad esté exclusivamente capacitado para decir cuáles eran los elementos de Empédocles o para saber de memoria el proemio de Parménides, sino que el saber de los filósofos antiguos es ante todo un saber vivencial, un saber que está estrechamente ligado con la vida, porque la filosofía para los antiguos es principalmente una forma de vida, y ella, a partir de una serie de prácticas propias, Foucault dirá prácticas de sí, a partir de una serie de ejercicios espirituales, permitirá adquirir una cierta forma de ver y de vivir la vida. Y es por ello que Montaigne cita variados ejemplos en los cuales se pone a prueba la actitud práctica de estos filósofos y superan con mucho a quienes los criticaban, a sus detractores y a sus críticos mordaces. Así, por ejemplo, dice de Tales: a Tales, por haber denunciado alguna vez el afán por la administración y el enriquecimiento, le reprocharon que lo hacía como el zorro, porque no alcanzaba. Le vinieron ganas, como pasatiempo, de hacer el experimento y, rebajando por una vez su saber al servicio del provecho y la ganancia, fundó un negocio que en un año le proporcionó riquezas tan grandes que los más experimentados del oficio apenas podían lograrlas parecidas en toda una vida. Y de Heráclito. Heráclito cedió la realeza a su hermano, y a los efesios que le reprochaban pasar el tiempo jugando con los niños delante del templo les dijo: ¿no es mejor hacer esto que gobernar los asuntos con vosotros? Esta forma de concebir el filósofo de la antigüedad está muy alejada, pues, de la concepción del pedante, y también de la concepción reduccionista del filósofo como el ser que anda distraído con lo abstracto y no se ocupa de la vida misma. Como lo comenta Pierre Hadot en su texto La filosofía como forma de vida, Montaigne nos ofrece una interpretación muy precisa de los antiguos, interpretación que le sirve de base para su comprensión de los textos de Séneca y Marco Aurelio, e incluso para sus textos físicos. Porque la física de los estoicos, de los epicúreos, de los escépticos y de gran parte de los escritos platónicos tiene una finalidad práctica y ética. La física se investiga porque es en la vida conforme a la naturaleza que aprendemos a vivir con ataraxia, con apatheia, con autarquía. Ella es mucho más sabia, ella es la escuela. Pese a toda la burla de los bufones, pese a toda la risa que producen los pedantes en las cortes, en el plano académico y en el devenir de la educación, el pedante goza de una reputación indiscutible, y esa reputación se da por su saber elevado, es decir, aquello que en la antigüedad era el motivo principal de burla, que es para los pedantes en el ámbito académico el motivo de su reconocimiento. Y actualmente podemos reconocer en nuestros claustros y aulas, en nuestros ámbitos del conocimiento, la pedantería. Incluso aquí mismo puede estar aconteciendo la pedantería. El mismo Montaigne señala que su conocimiento no llega a ser sabiduría, que hay mucho de pedante en su ensayo. Y nos dice Montaigne: es asombroso cuán propiamente la necedad se alberga en mí. ¿No es esto mismo lo que yo hago en la mayor parte de esta composición? Voy desvalijando por aquí y por allá de los libros las sentencias que me gustan, no para guardarlas, porque no tengo sitio, sino para transferirlas a este, donde a decir verdad no son más mías que en su primera ubicación. No somos doctos, a mi juicio, sino por la ciencia presente, no por la pasada, tampoco por la futura. Y podríamos hacer un examen con Pierre Hadot. ¿Qué es eso que nosotros actualmente llamamos filosofía? Hadot nos señala agudamente que quizá la filosofía, que nació como reacción frente a los sofistas, que impartían una educación no conforme a la verdad sino a la conveniencia, donde primaba el dominio de la retórica y la oratoria sobre la forma de dirigir la propia vida, que esa filosofía no terminó ganando la lucha frente a los sofistas, porque actualmente en nuestras academias no tenemos precisamente pensadores que enseñen a vivir a partir de la vida, sino grandes tejedores del discurso, o como dice Kant, ilustres artistas de la razón. Por ello mismo Foucault, siendo muy consciente del rumbo exclusivamente discursivo que había tomado la filosofía, no se atreve a posicionarse como un filósofo. Pero
Se debe hacer una importante precisión. Que el pedante tenga un saber reducido al discurso no significa que el sabio deba reducirse a la vida práctica, porque también en la sabiduría hay discurso, principalmente un discurso interior, que nos permite dictarnos consejos y exhortaciones a nosotros mismos. Y ese discurso hace que el sabio se ocupe de la teoría, de la contemplación, pero ella está ligada y anclada a la vida. Esa teoría no está separada del ser, al menos no en la filosofía antigua donde reconocemos tantos filósofos, aun cuando no escribieron texto alguno, y donde el theorein se busca con vistas a la eudaimonía, como en el caso de la escuela peripatética. El saber filosófico se ocupa, pues, de lo que tiene que ver con la vida, y allí está vinculado lo abstracto. La sabiduría no ignora en su abstracción aquello que es cotidiano, pero no se ocupa de los negocios y del comercio, porque atiende a los fines superiores de la vida, como la vacuidad de la política que ve Heráclito o Empédocles. Montaigne nos menciona que Aristóteles por ello llamaba a estos sabios, pero no prudentes, ateniéndose al hecho de llamar prudentes a quienes se ocupan de lo útil. Montaigne realiza aquí una crítica a Aristóteles y se atreve a anunciar que no entiende la distinción de Aristóteles porque acaso los temas que tanto ocupan a los sabios no son ya per se útiles. Montaigne no entiende lo que distingue a Aristóteles y en esta medida se atreve a criticar a un referente de la pedantería, no porque Aristóteles per se represente un pedante, sino más bien porque su filosofía fue tomada durante gran parte de la Edad Media como palabra sagrada, porque ella evoca aquella forma de fundamentarse en una discusión, et magister dixit ergo verum est, o aquella forma de inapelable conclusión. Roma locuta, causa finita est. Al respecto, Montaigne nos cuenta que llegó a encontrarse en Italia con un aristotélico que solo podía concebir como verdadero lo que decía Aristóteles. Por fuera de él no podía haber nada. Esto, como dice Alain de Botton, es traicionar el fundamento del espíritu aristotélico, porque nadie como Aristóteles para cuestionar los postulados de las doctrinas precedentes y a partir de allí producir un saber más completo. El currículum vitae pone en evidencia la capacidad de un académico y sus destrezas para la lectura, la escritura y la palabra. Pero ese currículo no dice nada de ese otro tipo de saber donde se pone en evidencia el dominio de las pasiones y el carácter, ethos, porque, nos dice Montaigne, nos preguntamos de buena gana, ¿sabe griego o latín? ¿Escribe en verso o en prosa? Habría que preguntar quién sabe mejor, no quién sabe más. El problema que vislumbra Montaigne es que el saber del pedante lo puede llevar a ser mejor, pero en modo alguno a mejorar el ser. El problema que vislumbra con el pedante es que sabe manejar la distinción entre dos subcategorías gramaticales, pero vive una existencia dramática y melancólica. Se asocia a la tristeza, porque el pensador debe inspirar melancolía, necio y monstruoso ornamento, nos dice Montaigne. En muchas ocasiones pasa por unas crisis internas dramáticas que nadie supo decirle cómo afrontarlas, porque muchas veces se conocen hombres del campo o mujeres cercanas que han vivido de manera más excelente que el mismo Cicerón. La erudición en tanto saber no garantiza, por tanto, la manera de sortear los avatares de la vida. Y nos dice Montaigne, la ciencia es buena droga, pero ninguna droga es bastante fuerte para preservarse sin alteración ni corrupción, según el vicio del vaso que le contiene. La razón parece que, más que ayudarnos a vivir de la manera conveniente, nos produce dificultades y nos lleva a una forma de vida orgullosa, hinchada, jactanciosa. El afán por el saber se lleva tantas veces al extremo que termina no solo absorbiendo el pensamiento del pedante, sino incluso hasta su bien, más preciado, a saber, la salud, la vitalidad. Al respecto, serán claras las palabras de Montaigne en su ensayo sobre la soledad. Dice, la ocupación de los libros es tan penosa como cualquier otra, y tan hostil a la salud, la cual debe ser nuestra principal consideración. Y no debemos dejarnos adormecer por el placer que se obtiene. Es ese mismo placer el que pierde al administrador, al avaro, al lascivo y al ambicioso. Los sabios nos enseñan sobradamente a guardarnos de la traición de nuestros deseos
y a distinguir los placeres verdaderos e íntegros de los mezclados y abigarrados con más dolor. Por ello, como lo decíamos anteriormente, los filósofos antiguos supieron ver en una vida conforme a la naturaleza la forma mesurada para la vida. Montaigne lo observó claramente en las vidas de aquellas personas que trabajaban cerca de su castillo en el Périgord. En las labores campestres, supo ver la serenidad que proclamaban muchos filósofos en muchos de los campesinos de su región, porque como lo manifiestan las palabras de Saulo de Tarso que fundamentan el credo de los escépticos pirrónicos de la época de Montaigne, porque escrito está: arruinaré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes anularé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿Por ventura no atontó Dios la sabiduría de este mundo? ¿Qué pues en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a Dios por el camino de la sabiduría? Tuvo a bien Dios por la necesidad de la predicación de salvar a los creyentes. Y Montaigne supuso que seguramente, si viviera un Sócrates de nuevo entre nosotros, no lo reconoceríamos con suficiente claridad, porque a Sócrates solo sabemos apreciarlo por el consenso público que representa, pero su apariencia y su claridad en las palabras actualmente seguramente lo harían pasar por desapercibido. Y es que nuestra sociedad hace una reverencia completa a lo confuso y denigra a quien se hace entender, sin comprender que muchas veces ese traje de la oscuridad esconde una profunda ignorancia. Al respecto, sería práctico traer las palabras del filósofo de otra parte, Fernando González, en su texto Pensamientos de un viejo. La humanidad acepta por amo a todo aquel que se impone por el misterio, pero paga con el desprecio al que se deja comprender. En la observación desde las ventanas de su citadel, de su torre, que lo resguardaba tanto de la matanza cotidiana por defender la religión, como de la opresión causada por la agitación que exigía lo doméstico y lo público, Montaigne supo dirigir su mirada hacia los animales. En ellos no encontró como Descartes una serie de resortes que a partir de un órgano caliente como el corazón se movían a la manera de los autómatas, sino que supo ver unos seres muy inteligentes, que en nada eran aventajados por los hombres, porque en ellos no había una disputa interna o verbal, sino que había más espontaneidad y más tranquilidad que en los llamados seres dotados de razón. Los animales nos brindan una lección moral, porque su deber, su saber, nos baja los aires de grandeza, nos enseñan a vivir, como lo pide Séneca, sin necesidad alguna de haberlo leído, y muchas veces hacen cosas para nosotros sorprendentes, pero que debido a nuestra pedantería no reconocemos, como lo comenta en su apología de Ramón si Viuda Montaigne. ¿Cómo conoce el hombre, por obra de su inteligencia, los movimientos internos y secretos de los animales? ¿Mediante qué comparación entre ellos y nosotros infiere la necedad que les atribuye? Cuando juego con mi gata, quién sabe si es ella la que pasa el tiempo conmigo más que yo con ella. Nos entretenemos con monerías recíprocas. Si yo tengo mi hora de empezar o de rehusar, ella también tiene la suya. Y así el hombre, a través de una serie de comprensiones sesgadas por su ser, ha sometido al animal a las peores crueldades, aduciendo su incapacidad intelectual, apelando al mandato divino de dominar todo ser y bestia sobre la tierra, sin concebir que quizá el animal no es tal como lo ve el hombre, porque ¿quién no ha envidiado alguna vez la vida animal? ¿Quién no se ha sumergido, al menos por una vez, en la fantasía de vivir agradablemente como uno de aquellos animales, sin preocupaciones, sin ataduras? Montaigne, como lo comenta Derrida, es quizá el único filósofo que reivindica a los animales, porque Montaigne reconoce al animal, por ejemplo, algo más que un derecho a la comunicación, al signo, al lenguaje como signo. Esto Descartes no lo negará, una capacidad de respuesta. Y en esta medida Montaigne se instala del otro lado de la balanza de una tradición que ha denigrado por completo el animal. El hombre, a través de su mirada humana, cree que todo es tal cual como él lo mira, lo reduce todo conforme a su rasero, se cree el centro del universo y olvida que, como lo dice Nietzsche, lo que el hombre llama verdad es algo que él mismo ha fabricado con su propia miel. El hombre pone algo con su razón, se olvida que lo ha puesto para buscarlo como algo nuevo, lo encuentra y se sorprende.
El hombre cree que su ciencia es un producto de su develación de la verdad, pero solo es una serie de elaboraciones, solo es una cadena de metáforas y metonimias que no se reconocen como tal. Es parte de su producción en tanto arte, pero niega ese origen propio. Asegura Nietzsche que si la mosca tuviera esta razón, también se sentiría el centro del universo. ¿Pero sería por ello el centro? Montaigne nos enseña a mirar con menos arrogancia a través de nuestra razón la propia vida. Montaigne nos incita a digerir aquello que estamos aprendiendo. Montaigne nos muestra una forma en la cual el saber que mira hacia la vida más humilde nos puede brindar una vida donde el estudio aplica para nosotros mismos, donde vale la pena aprender porque implica nuestra vida. Montaigne nos muestra una filosofía que se vive, que nos permite buscar los verdaderos fines del saber por encima de la falsa moneda de la fama y de la enconada competencia intelectual. Nos previene de desatar una ira contra el agua y enviarla a azotar, como lo hizo Jerjes. Nos advierte que Diodoro el dialéctico falleció en el acto, embargado por un sentimiento extremo de vergüenza, porque no supo eludir en su escuela y ante el público una objeción que le habían presentado. En últimas, Montaigne nos ofrece una visión más universal, más objetiva de la existencia. En clave de Spinoza, una vida bajo la mirada sub specie eternitatis, donde se erige un tipo de sabios que estarían en la cúspide del saber y que no necesariamente habría que ir a buscarlos en las universidades o escuelas, sino que podrían estar en una pequeña villa, en una banca de la plaza principal o en uno de nuestros tíos o abuelos. Para concluir, quisiera recordar que Montaigne en su ensayo sobre la pedantería, así como en su ensayo sobre la formación de los hijos, nos ofrece unas sólidas bases para combatir no solo el dogmatismo y la soberbia que trae el conocimiento, sino también fundamentos para modelar una reflexión pedagógica importante que podría ser, en nuestros días, el principio de una nueva comprensión de lo pedagógico, lo curricular y lo didáctico a través de la voz de Michel de Montaigne.